nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, continuamos con nuestro estudio bíblico. Antes de leer la porción correspondiente para esta noche, vale la pena hacer una, no sé si decirle una aclaración o una reflexión. En primer lugar, el propósito, en todos nuestros servicios el propósito es aprender, pero el día miércoles, hermano, nuestro fundamento siempre va a ser la palabra. El fundamento no va a ser el criterio, no va a ser la apreciación, no va a ser la tradición, no van a ser los conceptos prefabricados, no es eso. Por eso es que en algún momento hay cosas que nos pueden resultar, digámoslo de esta manera, atípicas, o sea, diferentes de cómo tradicionalmente lo hemos conocido. Y el hecho de que tradicionalmente hayamos aprendido algo no significa que eso sea una verdad, simplemente que aceptamos algo sin cuestionarlo mayormente. Entonces, le digo esto en el aspecto de que estos últimos 2 miércoles hemos estado entrando en una enseñanza, en una doctrina bastante controversial. Es respecto a la doctrina de Satanás y la doctrina de los demonios. Porque tradicionalmente la concepción que se tiene de Satanás y los demonios es una concepción en cierta manera mítica, religiosa, tradicionalista, fantástica. Cuando digo fantástica me refiero a cuestiones de fantasía, no fundamentado en la escritura, no fundamentados en la verdad, no comprendiendo realmente qué o cuál es la enseñanza que Dios nos ha dado en su palabra para hablar de este personaje. Como usted, los que tienen ya tiempo de estar con nosotros, sabrán que acá no le damos cabida a el dichoso personaje ese. O sea, no venimos y vamos a hablar, hermano, vamos a mencionar 20 veces a Satanás y 2 veces a Dios. Como lamentablemente en algunas otras ocasiones o en algunos otros mensajes usted escuchará, que andan viendo diablos y demonios en todas partes. En paredes, en, ¿qué le puedo decir? Bueno, hasta en las enfermedades, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a la palabra, como estudiábamos el miércoles anterior, nos damos cuenta que la concepción que en nuestra mente existe acerca de Satanás era muy diferente a cómo la Biblia lo plantea. Si le dijéramos a usted, le diéramos un papel y un lápiz y le dijéramos, hermano, dibuje a Satanás, yo estoy seguro que la mayoría lo haría lo más feo posible. Ni siquiera lo haría feo, lo haría feo. Lo más horrible posible, porque esa es la concepción religiosa. Ahora, algo que hemos venido insistiendo, a Satanás, hermano, ¿le interesa que usted lo vea feo? La respuesta es no. Nos vamos a la escritura y cuando hace referencia a él dice que fue creado con toda perfección. Dice que, hermano, su vestidura era de piedras preciosas. Es una condición distinta. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de que se presente de esa manera? Porque a diferencia de la tradición en donde se le enseña, hermano, y no descarto que eso sí tenga una influencia satánica, que se le enseña que al enemigo, hermano, lo va a pretender asustar, y no es cierto. Lo que él pretende es seducirlo, que es muy diferente. Lo que él pretende es seducirlo. ¿Cuál es la finalidad? Y ya lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. ¿Cuál es la finalidad? Porque la finalidad de él, hermano, no es
asustarlo, o como le decían a uno cuando estaba chiquito, ¿verdad? Que lo iba a jugar las iguanabias y pitillos. Entonces, yo se lo traduzco en un término más de nuestro contexto. No, no es el objetivo de Satanás jugarlo tampoco, hermano. No quiere jugarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque hay que entender eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Puede Satanás poseer mi cuerpo? La respuesta es, usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, la respuesta es no. No. Porque la palabra enseña que es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está fuera. Ahora, ¿cuál es el propósito? Entonces, aquí donde comenzamos, leemos primero el texto que nos compete en Efesios y luego nos vamos a lo que la palabra enseña. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y vamos a leer en esta oportunidad 3 versículos, los primeros dos, que ya estudiamos y en el que vamos a ir entrando, que es el versículo 12. Capítulo 6, versículos del 10 al 12. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta allí y oramos. Señor y buen Dios, en esta noche háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, queremos aprender más de ti. Padre eterno, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Bueno, veníamos meditando sobre esta doctrina. Cuando hablamos de doctrina nos referimos que es una enseñanza que sí plantea la Escritura. La Escritura sí habla de Satanás, sí habla de los demonios. No lo trata, ni lo presenta, ni tan siquiera se nos ocurra que cuando habla o cuando trata de esta enseñanza pretende presentar una, digamos, una dualidad. Cuando digo una dualidad me refiero a que pone o que intenta poner a Dios como el bien y a Satanás como el mal. Y como decíamos, esa filosofía oriental de el bien y el mal, ¿verdad? El yin yang, que tiene que haber un equilibrio y por eso es necesario que exista el bien y que exista el mal. No, la Escritura no plantea eso, no enseña eso. Lo que la Escritura enseña, que hay un personaje que pretendió usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Y eso lo vimos el miércoles pasado, a la luz de las Escrituras. Dice que quiso poner su trono más alto que el del Altísimo. Ahora, cuando Dios hizo su creación, la creación celestial o angelical, y cuando hizo la creación humana, Dios nos proveyó de voluntad, Dios nos proveyó de la capacidad de tomar decisiones, Dios nos dio algo que se cataloga como libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de tener razonamiento. Dios en ningún momento ha creado seres mecánicos ni autómatas que, o a forma de simples marionetas, en ningún momento. Perdería la categoría de ser Dios, hermano, si Él hiciera las cosas de tal manera que de una forma mecánica actuáramos delante de Él, ¿verdad? Vaya, arrodíllense, pum, arrodillado. Póstrense, todos postrados. Adórenme, todos cantando. No. Él nos ha dado la capacidad, porque ahí es glorificado Él. Cuando usted decide hacer las cosas, hermano, porque usted reconoce la grandeza de Él. Y a aquellos que no lo quieren reconocer, que no lo reconozcan.
Por eso Él es Dios. Y nos dotó, le dije, de esa condición. Ahora, va a haber un momento en donde, como dice la Escritura, todo ojo le verá y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, ahora usted decide si honrarlo, si no honrarlo, si buscarlo, si no buscarlo, si adorarlo, si no adorarlo. Él le ha dado a usted ahora la capacidad de tomar esa decisión. Va a llegar un momento en donde Dios va a demostrar que todo lo que Él planteó era una verdad. Entonces hasta el más acérrimo ateo va a tener que reconocer la grandeza de Dios. Entonces, en esa condición, cuando Dios creó, o cuando Dios hizo a los ángeles, recuerde que Satanás es un ángel. ¿Recuerda las categorías de ángeles que habíamos hablado? ¿En qué categoría está Satanás? Querubín, un querubín. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Entonces estaba en digamos, en el orden jerárquico de los ángeles, estaba en el más alto, en el más alto. Ahora bien, repito, ¿cuál es la razón de ser? Porque el orgullo, hermano, fue lo que hizo que Dios expulsara a Satanás digámoslo, de la condición celestial. Ahora, Satanás fue confinado, fue enviado a este mundo, también ya lo vimos, ¿verdad? A la luz de las Escrituras, y decíamos, aún hay pruebas científicas que comprueban de que efectivamente ese fenómeno, ese acontecimiento sucedió, y el lugar de la caída, que para los, digamos, para los científicos lo asocian con la caída de un enorme meteorito que causó una catástrofe tan grande en la Tierra que ocasionó la muerte y la extinción de los dichosos dinosaurios, y que fue aquí, nomás ahí en Yucatán, México. Están las evidencias ahí. Entonces, cuando la Escritura armoniza con la ciencia es hermoso, porque la Escritura narra tal acontecimiento y la ciencia lo respalda. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque Dios nos manda, hermano, y dice en su palabra, que nos fortalezcamos en Él, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, usted no está peleando con ningún otro individuo. Cuando usted se molesta con un vecino, cuando usted se molesta con un hermano de la iglesia, pues es una condición terrena. Pero aquí dice, mire, usted como cristiano, usted que ha conocido al Señor, su lucha no es contra carne ni sangre, no es contra una condición terrenal, es contra una condición espiritual. Ahora, ¿qué pretende? Le dije, no pretende asustarlo en ningún momento, pretende seducirlo. Pretende, y se lo voy a resumir de esta manera, y ya vamos a ver en la Escritura, lo que pretende es que usted desvíe la mirada de Dios. ¿Cómo identificar cuando algo o cuando una influencia viene de parte del mal? ¿Cómo lo identifico? Todo aquello que pretenda desviarle la mirada de Dios y del modelo de Dios, entienda que es una influencia del mal. Y el miércoles pasado y antepasado, decíamos, hermano, es que las películas de miedo, que para mí es una bayuncada, que lo estén asustando a uno, eso no es demoníaco, hermano. No, eso no es demoníaco. Que juegan con ¿qué le puedo decir? Con sus creencias, juegan con su mente para generarle una sensación. Eso es distinto, eso es diferente. Demoníaco no es, hermano. Y usted dice, ¿y qué es demoníaco? Porque planteábamos hace un par de semanas, le decía, no es demoníaco porque el miedo, ¿qué ocasiona en algunos de nosotros? ¿Qué ocasiona? Que usted clame a Dios o no. No si después de ver el gran, qué sé yo, ¿verdad? Ahí lo que proyectan las imágenes, después de ver eso y usted oye un movimiento para allá, ¿a quién clama? ¿A Dios? ¡Ay, Dios mío!, dice. No, y a Satanás no le interesa que usted venga a clamarle a Dios, porque entonces su fin, hermano, no se cumple. Entonces, ¿cuál es el fin de Satanás? El fin de Satanás es persuadirlo a usted a través de ciertas corrientes ideológicas que le hagan dudar de la verdad que Dios estableció en su palabra.
lo que dice la Biblia no creo yo que sea así, porque yo pienso, eso es más diabólico que las películas esas. Juegos Diabólicos, El Exorcista, Bambi, y todas esas producciones así, hermano. No, eso no. Que lo hagan dudar a usted de lo que la palabra enseña, eso es demoníaco. Y entre las mayores influencias demoníacas de este momento es negar el principio que Dios establece, varón y hembra los. Y ahí comenzamos a tocar aguadito. Ahí comenzamos a tocar aguadito. Porque ha llegado a un nivel de persuasión tal que cuando usted no está de acuerdo con ese planteamiento ideológico, usted es un retrógrada, usted es un religioso, un fanático, pero declarar que Dios es soberano, si usted está de acuerdo con eso, usted es lo máximo, usted es cool. Si usted está de acuerdo con lo que Dios, no, usted es un aburrido, anticuado, retrógrada y un montón de cosas. Esa concepción, entre muchas otras, yo tengo la libertad de hacer con mi cuerpo lo que a mí se me dé la gana. Pues si usted es cristiano, déjeme decirle que ese cuerpito ya no es suyo. Dice la Biblia que es templo y morada del Espíritu. Si usted no está de acuerdo con esa verdad y quiere plantear otra en función de su criterio, de su pensamiento, esa es una influencia del mal. En la Biblia es, digámoslo de esta manera, la porción que vamos a leer es la única oportunidad donde usted va a leer o va a conocer el argumento de Satanás. En ninguna otra parte habla. En ninguna otra parte habla. Hablan personas que tienen un espíritu inmundo. Eso sí lo va a encontrar usted en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero escuchar directamente a Satanás, o en este caso, leer su argumento, solamente lo va a hacer en esta porción. Y aquí usted va a conocer cuál es el propósito y el plan de él. Váyase al libro de Job, capítulo 1 y versículo 7. Job, capítulo 1 y versículo 7. Job, capítulo 1 y versículo 7. ¿Lo tiene, hermano? Muy bien, si ya lo tiene, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. Job, capítulo 1 y versículo 7. ¿Lo tenemos? Lo leemos, dice: y dijo Jehová, ¿a quién? A Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿de dónde? ¿Cómo dijo? Así que tenga cuidado cuando le preguntan a usted, hermano, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. Algo le están diciendo, ¿verdad? Por si acaso. Entonces dice, respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ojo, esto lo enlazamos con una porción en el Nuevo Testamento que dice la palabra que, voy a parafrasearlo, este mundo está gobernado, que estamos bajo la influencia del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo no hace referencia a Jesucristo, no hace referencia a Dios, hace referencia a Satanás. Entonces quiere decir, por eso es que cuando dice de las regiones celestes en Efesios, está hablando de estas condiciones, las condiciones de la tierra. Y ahí nos podemos meter en una serie de relajos bien interesantes, pero bien interesantes. ¿Como cuáles? Como otro fenómeno muy en boga de este tiempo, muy en boga, y que aún a cristianos ha persuadido, el fenómeno ovni, los extraterrestres. Algunos dirán, o sea, usted me está diciendo que en un universo tan inmenso vamos a ser la única especie, o que la Tierra va a ser el único lugar en un universo tan amplio, vamos a ser el único lugar donde hay vida. ¿Me está diciendo eso? Yo le preguntaría, ¿tiene usted un argumento distinto? Pues mire, pues le cuento que en el área 51, ese es Bayuncada, hermano, ¿verdad? Ese es Bayuncada. Yo he tenido un maestro en particular, que ese tipo es hiper fanático de los ovnis. ¿Sabe usted qué significa ovni?
objetos voladores neciamente imaginados, ¿verdad? Eso significa. Entonces, y por cierto que él afirma y recontrafirma que uno de los lugares de mayores avistamientos es ahí arriba, en la puerta al cielo. Ahí le encanta, bueno, cuando estaba abierto, cuando todavía era bonito, le encantaba ir y subir y tomar fotos, y nos presentaba imágenes, decía, mire, aquí está, mire, y no sé qué, y mire, no sé cuánto. Y es preguntas bien sencillas, número uno, ¿se ha percatado usted? Porque ese fenómeno viene desde la década de los 60. Antes de allí no se plantean mucho, y tomó fuerza en la época de los 80, por cierto, con una producción muy bonita y muy con una enorme aceptación. El extraterrestre más famoso de aquella época fue E.T. Es como cuando usted da la mano y solo da las puntitas, usted es influenciado por E.T., ¿verdad? Que solo acaba el dedito así. Entonces, de ahí tomó mucha fuerza. Pero, viene y comienzan a jugar con lo siguiente y dicen, lo que sucede es que son cosas de sumo secreto, ¿verdad? De secreto máximo, o sea, hay cosas que no lo van a dar a conocer al mundo. ¿Por qué no? Y si vienen, escuche, fíjese el argumento, y si son más inteligentes y más poderosos, ¿por qué no se dan a conocer? ¿Acaso tienen miedo al ser humano que es inferior? Es que si de seguro los van a atacar y los matarían, y no son más fuertes que nosotros, pues. Y no son más inteligentes, más sofisticados. Y si quieren conquistar, ¿por qué no conquistan? Es que ya se desolucionaron y se fueron mejor. Y si quieren conquistar, ¿por qué no conquistan? Si son más avanzados y toda la cosa. Si quieren ayudar, ¿por qué no ayudan? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué las supuestas evidencias solamente se limitan a avistamientos en la Tierra y no fuera? Y no que solo fuera pasan, pues. Y los satélites, nunca usted va a ver o va a escuchar una noticia que diga que han tenido un avistamiento a través de los diferentes satélites y máquinas y todo lo que envían afuera. No. ¿Por qué cree usted? Porque la influencia se limita solamente a el mundo, donde tiene potestad. ¿Quién? Exactamente. Así. Y todos aquellos que se meten en esa pila tan sensacionalista, tan cautivadora, ¿de quién comienzan a dudar, hermano? ¿De quién comienzan a dudar? De Dios. Comienzan a dudar de Dios. Porque ya el concepto de Dios ya no va a ser el mismo. Ya no. Porque entonces vamos a cuestionar, hermano, que Dios haya enviado a su Hijo, ¿cómo dijimos? O ¿cómo dice la palabra, perdón? ¿Cómo dice? Unigénito. Entienda la diferencia para hablar o referirnos a unigénito y primogénito. El primogénito es el primero, el unigénito es el único. De tal manera amó Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? La creación que Dios, o la creación humana que Dios estableció en este mundo. ¿Envió a su Hijo qué? No, pero si hay más vida en otro lugar y que Dios lo pudo haber creado y que Dios también es el soberano de esas vidas fuera de aquí, entonces la respuesta sería, entonces también Dios tuvo que haber o pudo haber salvado a aquella otra generación, aquel otro tipo de vida. Entonces no amó Dios intensamente a este mundo, porque hay más mundos. Y hay quienes que dicen, no, pero la Biblia habla de eso, cuando Jesucristo dijo, porque hay otras ovejas que no son de este redil. Ya ve, ese redil del que habla es la tierra, y tiene otras ovejas, los que viven fuera de la tierra. Está más perdido que cuando se murió la Manjula y andaba Santa Claus allí, hermano. Está hablando de Israel y los gentiles. Está hablando de eso. Ahora, regresemos al relato de Job. Fíjese bien, dice versículo 8. Ya vimos que venía de dónde? De rodear la tierra y de andar por. ¿A dónde está limitado, hermano, Satanás y sus demonios? A la tierra. O sea, fuera no tiene potestad ninguna.
Entonces dice la Escritura. Respondiendo, perdón, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado? Como que nos está describiendo, ¿verdad? Algunos no entendieron, creo yo. Bueno, Dios le dijo, imagino que no has intentado algo contra Job, porque si te has percatado, es varón perfecto, justo, temeroso de Dios. Como que dijéramos, o como que hicieran referencia, y ahí sí, mire, como que hicieran referencia y dijeran: ¿no has considerado a los hermanos de ahí de los planes 2? Temerosos de Dios, apartados del mal. Apartados del mal. Entonces que te respetan, que te aman. Entonces, mire el planteamiento de Satanás. Ahora, ojo, quiero que entienda una cosa. En ningún momento Satanás está persuadiendo a Dios. Hay algo que usted y yo debemos entender, que aún Satanás está bajo la supervisión de Dios. O sea, jamás él va a hacer algo por cuenta propia. Él cree que hace algo por cuenta propia. Cuando la influencia de Satanás entró en el corazón de Judas para entregar a Jesucristo y llevarlo a la cruz, él creyó que había vencido, que había sacrificado, que la creación humana, hermano, había protestado contra Dios, contra el Hijo de Dios, contra Dios mismo, y que lo habían matado y por lo tanto habían despreciado el regalo de Dios. Y ahí sí vale la frase de aquel gran pensador: mas no contaban con la astucia de Dios, hermano. Porque Satanás pudo haber dicho: lo maté, lo humillé, su creación por la que él vino, lo sacrificó, le dio la espalda, no creyeron en él. Con lo que no contaba es con que iba a resucitar, que se iba a levantar victorioso contra la muerte o sobre la muerte. Entonces, aún Satanás está bajo la supervisión de Dios. Satanás no actúa por cuenta propia. Que Dios permita ciertas cosas. Ahora, ¿por qué lo permite Dios?, dirán algunos. ¿Por qué lo permite Dios? Yo he conocido padres medio excéntricos, por no decir algo locos, que tienen una forma bien peculiar de enseñarle a los hijos. Recuerdo a alguien que, para enseñarle a su hijo pequeñito que no tocara la plancha, ¿qué cree que hizo? Estaba la plancha ahí y el hijo estaba ahí cerquita y quería tocarle. No, hijo, préstame un dedito, le dijo, y le agarró el dedito, uno de los deditos. Vaya, venga, hijo, venga, le dijo. Y el bicho, como no sabía, ¿verdad?, y le puso así en lo calientito. ¡Ah! Y cuando sintió: vaya, hijo, esto quema, no se toca. ¿Qué le parece? Hay cosas que Dios permite para que nosotros aprendamos y podamos ser de ayuda a otras personas. Entonces, lo que Dios permitió en la vida de Job, al final, no es porque Dios, hermano, se ensañó con Job, porque Dios estaba enojado con Job, o porque Job le había fallado y Dios lo estaba castigando, o porque Satanás hizo su voluntad con Job. No, porque al final Job es un ejemplo de fidelidad para nosotros y se inmortalizó en la palabra, en la escritura, para demostrarnos, hermanos, que cuando usted permanece fiel a Dios a pesar de las adversidades, al final el galardón de Dios para usted va a ser mayor que el sufrimiento y el dolor que alguna vez tuvo. Porque hay algo que hemos dicho en las últimas semanas: porque Satanás le paga mal a quien bien le sirve, mas Dios nos da vida en abundancia. Entonces, dice la escritura, sigamos leyendo. Versículo 9, mira el argumento. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Deténgase ahí. Le dice, ah, no, pues y así, ¿quién no va a estar en armonía contigo? Le has guardado, le has cuidado, le has dado abundancia. Y aquí viene este argumento sencillo. Si cuando todas las cosas van bien, no cuesta creer en Dios, hermano. No, si cuando todo le es favorable, no cuesta creer a Dios. Como que le dijera, cuando a usted le va, hermano, pero maravillosamente bien, no, si cantar alabanza no cuesta. No cuesta. Si lo que cuesta es seguirle creyendo a Dios en medio de la adversidad. Si lo que cuesta es alzar su voz en alabanza, hermano, cuando su corazón está quebrado, cuando la angustia ha llegado a su vida, cuando la preocupación no le permite conciliar el sueño y que aún allí siga aferrado a Dios, eso, hermano, o allí se glorifica a Dios. ¿Por qué se glorifica a Dios allí? Porque en medio de cada una de esas circunstancias difíciles, ¿quién lo va a sacar adelante? Dios. No, si creerle, repito, creerle a Dios cuando todo está favorable, cualquiera usted, cualquiera. Entonces el argumento de Satanás era, ah, no, claro, si así que no te va a creer, mira cómo lo tenés de bien, ve. Mira cómo lo tenés de bien. Ahora Satanás le dijo, Dios le dijo a Satanás, bueno, te doy permiso, tocarle las propiedades, vaya. No, si después del día de pago, el día de pago, o después del día de pago, pregunta, ahora no es para todos, pregunta, el día de pago, después del día de pago, ¿usted se hace más espiritual? O como hay un poquito de abundancia, se le olvida la gratitud. Pero cuando faltan 4 días para que paguen y ya se le acabó todo, y hasta debe ya, ¿cómo nos volvemos, hermano? Bien devotos. No olvides. Si esta noche, por misericordia de Dios, a usted le dieran $5,000, vendría al culto el fin de semana. El puerto me espera. ¿Cuál sería su actitud? Ahora, ¿cuál fue la condición de Dios? ¿Y cuál fue la condición de Satanás? La condición de Dios fue, te doy permiso. Te doy permiso, yo sé quién es Job. Yo conozco, Dios conoce a sus hijos, hermano. Dios conoce a sus, repito, y espero que poderme dar a entender con lo que estoy diciendo. Dios conoce a sus, se lo voy a plantear de otra manera, los que tenemos hijos. ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Y el del vecino? No, ese lo conoce físicamente. Ese lo conoce físicamente. Cuando uno conoce a sus hijos, uno sabe, digamos, las inquietudes, las travesuras. Le voy a contar una, pero no voy a andar contando, vaya. Estábamos a la mesa. Y teníamos una porción de queso ahí. Y de repente, uno de ellos, que no lo voy a decir quién, me dice, ¿cómo saber cuando el queso está arruinado? Me dijo. Ah, bueno, le digo, una de las cosas es que tiene mal olor y que produce gusanos. Entonces saltó otro, porque como que fueran varios, ¿verdad? Saltó el otro y dijo, no vayan a hablar de gusanos que se me va a quitar el hambre. Entonces vino el otro y preguntó, ¿y cómo nacen los gusanos en el queso? Y uno dice, ya sé por dónde va. Este la regó porque dijo que le daba asco que hablaran de los gusanos cuando estamos a la mesa. Al otro le vale chonga, dice, hablemos de gusanos. Saque usted sus propias conclusiones. Uno conoce a sus hijos. Al del vecino no lo conozco. Lo identifico.
pero no lo conozco. Dios conoce a sus hijos. Le dijo, ok, te doy permiso, tócale los bienes. No hay problema, tócale los bienes. Te doy permiso. Tócale los bienes, a ver si reniega. Tócale los bienes. Y usted conoce la historia de Job, hermano. Al punto en donde le dijo, tócale el cuerpo, mas su alma no la vas a tocar. Porque hay un principio bíblico que no podemos pasar por alto. ¿Tiene Satanás potestad sobre mi vida? La respuesta es no, hermano. No tiene potestad sobre su vida. La Escritura dice, no temáis al que puede matar el cuerpo, más bien temed a aquel que puede matar o destruir tu alma. ¿A quién es la referencia? ¿A Satanás? No. ¿A quién es? A Dios. Porque el único que tiene potestad sobre la vida es Dios. Satanás no. Ahora, ¿qué pretendía Satanás a través de todo lo que hizo en Job? ¿Qué pretendía? ¿Sabe qué pretendía? La expresión que la mujer de Job le dijo. Esa frase tan célebre. ¿Qué le dijo la mujer a Job? ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Y para eso sos cristiano, para estar así todo desgraciadito. No, y todavía mantenés tu integridad, le dijo la mujer. O sea, mira cómo te tiene Dios, mira lo que ha hecho Dios con vos, y todavía seguís creyendo en Él. No, morite mejor. Eso es demoníaco, hermano. Eso es demoníaco. Todo aquello que venga a nuestra vida y a nuestro alrededor con el fin de desviar la mirada de Dios y que comencemos nosotros a renegar de Dios, eso, hermano, es influencia del mal. Eso es influencia del mal. La Escritura dice, y es una figura de Satanás. Váyase al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 10 y versículo 10. Capítulo 10 es una referencia a Satanás. Capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan. ¿Lo tiene, hermano? Si ya lo tiene, lo leemos. 10 del Evangelio de Juan. Y dice de la siguiente manera. El ladrón, es una referencia a Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, matar. ¿Y qué dice? Ahora, cuando dice matar, si ya planteamos de que Satanás no tiene potestad sobre la vida, entonces ¿por qué dice aquí que sí vino a matar? ¿Por qué? Es ahí donde algunos dicen, la Biblia se contradice. Momento, lo que pasa es que hemos hablado en otras oportunidades, que cuando se habla de la muerte en la Biblia, podemos hablar de 3 categorías. La muerte física, la paga del pecado es muerte física, pero también existe la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Hermano, se lo voy a plantear de esta manera tan sencilla. Cuando la vida no tiene sentido. Esa es muerte espiritual. Hay mucha gente, hermano, que lleva años estando muerta y no se ha dado cuenta. Porque para poder tener sentido en su vida, andan queriendo, hermano, llenar ese vacío a través de tantas cosas. A través de tantas cosas. Ponga usted todo lo que quiera. Todo aquello que una persona hace para intentar satisfacer el vacío de su corazón es porque está muerta, hermano. Porque una persona que tiene vida aprende a disfrutar hasta los más sencillos detalles que Dios le da. ¿Como cuáles? Como el que usted se haya levantado esta mañana y esté terminando el día aquí. ¿Cuántas personas no lo han podido hacer, hermano? Como el hecho que usted va a llegar a su casa y usted va a poder disfrutar de los alimentos, cualesquiera que sean, pero usted tiene para comer. Va a poder conciliar el sueño, primeramente Dios. Puede valerse por sí mismo. Hermano, valorar esas cosas. Valorar eso. Yo siempre he dicho, termina el día, acuéstese, hermano, y tóquese todo, y si no le duele nada, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios. No todo el mundo puede disfrutar eso, hermano.
Entonces cuando dice vino a matar, está diciendo le vino a robar la oportunidad de disfrutar el tiempo que Dios le ha dado vida en este mundo. En este mundo. Lo decíamos ayer. ¿De qué sirve que alguien pueda decir que vivió 80 años? Si de los 80 años su historia toda es una tragedia. Los primeros 10 años quejándose de que yo desde chiquito comencé a trabajar, yo no tuve infancia, viera cómo me tocó sufrir a mí. Después de los 10 entró la adolescencia y viera cómo me maltrataban de chiquito, todo me daban en la cabeza, entonces me quitaban el pan que llevaba a la escuela, entonces me pegaban chicle en el pelo, ¿verdad? Hermano, llegó a los 30 años y una vida de frustración. Nunca logré hacer nada en la vida, solo trabajar fue mi vida para mantener estos bichos. Y entonces yo nunca he salido a pasear, nunca disfruto esto. Los siguientes, hermano, 30 años, frustrado porque nunca logró hacer las cosas que anhelaba hacer. Y los últimos 20 años, ¿cómo los vivió? Quejándose de que era un inútil, no sirvo para nada, ya nadie me quiere, abandonado me tienen a mí, nadie me visita, cualquier rato de esto. Hermano, ¿de qué sirve usted? ¿De qué sirve? El enemigo lo que pretende, y citaré una vez más el ejemplo de esa producción que es mucho más diabólica que cualquier película de terror, El abogado del diablo. Porque el personaje le dice, Dios lo que tiene es un buen publicista, le dice. Él es un perdedor, pero tiene un buen publicista, que te hace ver que Él es lo máximo, pero no es cierto. Él no es lo máximo. No, hombre, si allá afuera está mejor, el mundo paga mejor. Porque en el mundo no tenés restricciones y Dios te pone restricciones. Porque en el mundo vos podés hacer lo que te dé la gana y podés creer lo que te dé la gana y nadie te va a decir nada porque vos sos libre, naciste para ser libre. Abre tus alas, vuela, sé libre. Y la Biblia dice que no confunda la gracia con el libertinaje. Porque el libertinaje no mide consecuencias. Pero la verdadera libertad implica, hermano, tener la capacidad de elegir responsable y coherentemente. Ser libre no implica yo soy libre, a mí nadie me manda, yo puedo caminar en medio de esa calle y no me importa porque a mí nadie me va a decir por dónde tengo que caminar. Mire, va a decir por la acera, usted no me manda, me quiero ir en medio y punto, yo soy libre. Camine ahí, pues. Déjele con todo. Con lo prudente que son nuestros señores conductores. Déjele. Y después vino uno, se lo pasó llevando. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Si Dios fuera bueno, no hubiera permitido que me pasara llevando ese de la 17. Pero Él no es bueno. No, Dios no lo mandó a caminar por allí. Dios no lo hizo. La verdadera responsabilidad implica que a usted le dijeran, usted no se atrevería a caminar en medio de la calle. Y usted dice, pues, ¿por qué no? No, usted no se atreve. Claro que sí me atrevo. Hágalo. No tengo ganas. ¿Puedo ser loco? No. Bobo. No. Y no dice que nadie lo manda. No dice que sí, que sí, pues. No dice que nadie lo manda. Sí. Pero yo sé los riesgos que eso implica. Yo sé las consecuencias que eso me va a traer a mí. Yo podría hacerlo, pero no lo hago, no porque me lo restringen, no porque me lo prohíben, sino porque conozco eso se llama libertad. Y la palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero el enemigo vino ¿para qué? Matar, robar, hurtar, matar y... Entonces la decisión de con quién quiere estar no depende de Dios. Por eso Dios le dio la capacidad de elegir. Usted elija quién paga mejor. Yo le puedo garantizar que el que paga mejor es aquel que dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Den un aplauso, Señor, en esta noche vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella aprendemos, nos edificamos y nos fortalecemos. Te pedimos... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal.
Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.